Buenas tardes, vamos a continuar el libro de Job, el estudio de Job. Abran su Biblia, por favor, en el capítulo 32, perdón, capítulo 32. Vamos a finalizar el capítulo 32. Hace 8 días estuvimos viendo el inicio del capítulo 32. Vimos hasta el versículo 14. Y hoy vamos a continuar del 15 hasta el 22, que termina el capítulo 32. Y vamos a empezar una parte del capítulo 33. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, te pedimos por tu palabra que tú la bendigas. Ayúdanos a estudiarla, Señor, ayúdanos a pensar en ella. Y te rogamos en nombre de Jesús que tú seas solamente con nosotros, tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y podamos aplicar, Señor, estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer en parte de una forma seccionada como lo hemos hecho. Vamos a leer del versículo 15 hasta el 22 de Job 32. Job capítulo 32, versículo 15 hasta el 22, dice la palabra: se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Ahí termina el capítulo 32 del libro de Job. Bueno, para hacer un poquito de memoria lo que estamos viendo en todo el capítulo 32 y 33, rápidamente, el capítulo 32 y 33 son el primer discurso de Eliú, ¿verdad? Eliú va a tener 4 discursos. El primero está en el capítulo 32 y 33, es decir, lo empezamos hace 8 días, hoy lo terminamos, el capítulo 32 es la descripción, ¿verdad?, de lo que Eliú quiere decir. ¿Qué quiere decir? Él está viendo que los 3 amigos que ya disputaron con Job le dieron sus razonamientos, sus juicios, y ya terminaron de hablar. Y ahora Eliú se da cuenta, ¿verdad?, que a través del discurso que tuvieron sus compañeros o amigos o vecinos, conciudadanos, lo que hayan sido con Job, se da cuenta Eliú que ellos no hacen un escrutinio justo, ni verdadero, ni certero, sino que lo que hacen ellos solamente enjuician a Job, pero no le dan una solución a sus problemas, sino únicamente lo señalan, ¿verdad? Entonces, hasta esta parte Eliú interviene. Eliú es la 4ª persona en los discursos de Job que interviene y es el último, ¿verdad?, en intervenir. Y entonces estábamos comentando hace 8 días que esta persona, Eliú, es un joven, no sabemos qué edad, pero quizá unos 40 años, ¿verdad? En la cultura hebrea, no hebrea, porque ya dijimos que Job tampoco era hebreo, sino en la cultura del cercano Oriente, pues una edad de 40 años era más o menos una edad joven. Así que podemos pensar, ¿verdad?, que esta edad es la que tenía Eliú, y él está esperando a que los otros 3 hombres que ya hablaron terminen de hacerlo, porque son más grandes que él en edad, son ancianos, y Eliú es un hombre respetuoso, conoce la cultura, las costumbres, y él permite que terminen de hablar las 3 personas por educación, por cortesía, por costumbre. Y se está esperando, ¿verdad? Como ya leímos, él dice que se siente como un vino en odre nuevo a punto de reventar. Es decir, las palabras que tiene ya en la lengua ya están a punto de salir, de explotar, y él quiere ya participar. Ya dio toda la oportunidad, escuchó con toda la atención, con mucha atención, porque él les va a hacer una crítica, ¿verdad?, a las personas que ya le dieron el discurso a Job. Y entonces ahora capítulo 32 es el primer discurso, como lo vuelvo a decir, y el capítulo 33 es la explicación de lo que Job está hablando en el discurso. Entonces, capítulo 32 y capítulo 33 es el primer discurso de Eliú, donde estamos empezando. Ya lo empezamos hace 8 días. Ya lo dijimos, ¿verdad? En los versículos anteriores, del 1 al 14 del capítulo 32, Eliú hace notar que sus 3 amigos han fallado
han fallado en el intento de convencer a Job de su error. De acuerdo a lo que Eliú está viendo, Job tiene un error muy grande, ¿verdad? ¿Cuál es el error? Que Job se justifica a sí mismo y dice, según la perspicacia que tiene Eliú, según lo que ve Eliú, ¿verdad? Él ve que Job se justifica a sí mismo porque Job dice que él es justo, que él no ha cometido pecado, que lo que le está ocurriendo es por circunstancias que él desconoce, pero que todo está bajo el control del Señor. Finalmente, este hombre, Eliú, entonces no está de acuerdo con lo que Job está diciendo y él señala a Job como un hombre arrogante, como un hombre soberbio, como un hombre que no acepta, ¿verdad?, que él es también un pecador. Y no es esto, es cierto, ¿verdad? Job ya lo aceptó, él sabe que ha pecado, etcétera, pero el punto central aquí es que Job no está de acuerdo en que él ha enfermado, en que él ha perdido sus hijos, sus posesiones, porque él sea un pecador. Ese es el punto principal. Los tres amigos anteriores, Bildad, Zofar y el otro amigo, le han dicho a Job que él está pobre, que él está enfermo, que sus hijos se murieron porque es un pecador. Entonces, este es uno de los puntos centrales del libro de Job, ¿verdad? Pero capítulo 1, versículo 1 nos dice las palabras del Señor, de Dios mismo. Considera a Job como mi siervo justo. Es decir, Dios considera a Job como un hombre justo y eso es lo más importante. Por eso es que Job está tranquilo y él se defiende, claro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que intenta hacer Eliú, ¿verdad? Que él con sus discursos, porque son 4 discursos, él llegue a convencer a Job que es un pecador. Entonces, hasta este punto, Eliú está retomando algunas cuestiones de los 3 amigos anteriores, pero está emitiendo su veredicto, ¿verdad?, hacia Job, y lo dijimos también hace 8 días, lo volvemos a decir. Esos discursos de Eliú son importantes y le dan una perspectiva diferente a todo el libro, le dan una frescura diferente, porque las palabras de Eliú, los 4 discursos que va a hacer del capítulo 32 al capítulo 37, son el preámbulo para las palabras del Señor. Los capítulos finales son palabras de Dios dirigidas a Job y a sus amigos, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios le manda a Job, esto lo veremos en el capítulo 40 cuando lleguemos, que Dios le manda a Job a orar por sus amigos, por sus 4 amigos, incluyendo a Eliú. No que Eliú haya estado equivocado en todo, no, pero el Señor finalmente da un escrutinio, un juicio final, y lo hacen a favor de Job, lo sabemos, ¿verdad? No en contra de los amigos, ¿verdad? Pero sí permite que ellos se den cuenta que son pecadores, y así que Job no es el pecador, sino ellos, y Job tiene que orar por ellos, por los amigos que lo criticaron. Qué interesante es esto, ¿verdad? Cómo es que el Señor permite que las cosas cambien su rumbo, su rumbo de lo que uno ha pensado, ¿verdad? Uno traza planes, uno piensa y dice y llega a conclusiones finales, pero el juicio final es del Señor. Eso lo encontramos en el libro de Job. Es un libro interesante, ¿verdad?, que nos sirve a nosotros de historia, claro que sí, pero sobre todo es la palabra del Señor, inspirada por alguien que escribió el libro. Algunos piensan, ¿verdad?, que el autor del libro es el mismo Eliú. No lo sabemos, ¿verdad? Por la forma en cómo él escribe sus capítulos, lo vamos a ir viendo. Él ya lo vimos hace 8 días. Él habla mucho en primera persona, ¿verdad? Y algunos estudiosos han comentado que el carácter de Eliú es pomposo, arrogante, altivo, y no es esto, sino que él simplemente conoce cuál es la voluntad del Señor. Él trata de hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad del Señor, aconsejar a Job de una forma distinta como los amigos lo han hecho. Bueno, entonces vamos a ver el versículo 14 antes de que empecemos con el 15, ¿verdad? Para que vayamos agarrando el hilo del estudio. Bueno, en el versículo 14 lo que dice Eliú es que Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Entonces Job no había dirigido, ¿verdad?, las palabras en contra de Eliú. Y también durante el discurso que tenían, Eliú se había mantenido al margen de la discusión, no había intervenido, y eso le daba mucha ventaja, ¿verdad?, para analizar su argumento más objetivamente, y podía dar unas
declaraciones más frescas que sus amigos, ¿verdad? Está razonando, está observando. Ya dijimos, no sabemos cuántos días fue que duró el discurso, quizá fueron muchos días los que duró todos los discursos de todos los que ya han hablado, y Eliú tiene toda la tolerancia, toda la calma para poder analizar lo que han estado hablando. Y bueno, lo preguntábamos hace 8 días al final, ¿verdad? Del mensaje, del estudio. ¿Hasta qué grado tuvo éxito los argumentos de Eliú? Tuvo éxito Eliú, y bueno, ya dijimos que eso lo vamos a ir viendo a través que vayamos analizando el libro de Job, los finales, los últimos capítulos. Entonces, vamos a leer, ya leímos del versículo 15 al 22. ¿Ya lo leímos? Ya lo leímos. Bueno, entonces, en estos versículos del capítulo 32, son los últimos capítulos, Eliú está expresando una fuerte compulsión de contestar, ¿verdad?, el mensaje que él ha oído. Se dirige hacia Job y entonces él comenta acerca de sus amigos. Dice el versículo 15, se espantaron y ya no respondieron, se les acabaron los razonamientos. Yo pues he esperado para ello, yo pues he esperado, pero ellos no hablan, antes bien callaron y no volvieron a responder. Entonces, miramos que es un hombre que tiene demasiada paciencia, ¿verdad? Es un hombre muy inteligente, y es una persona que no habla de una forma pues alocada, ¿no?, sin pensarlo, ni en fuera de tiempo, sino que Eliú habla exactamente en el tiempo preciso. Espera las palabras del Señor, del Espíritu Santo, y es cuando él tiene que interceder. Ya lo comentamos, ¿verdad? Bueno, ya lo leímos, que este hombre, Eliú, ya no puede esperar más, ya escuchó mucho tiempo y debe él ahora de decir su parte. Y él aclara, ¿verdad?, que les dirá lo que sabe. Dice en el versículo 18, porque ya no estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Dice Eliú, estoy repleto de palabras, estoy lleno de palabras. Entonces, con base en lo que dice en estos versículos, Eliú ha sido acusado de odioso y de arrogante por muchos comentaristas, ¿verdad? Algunos comentaristas se refieren a él como un charlatán, especialmente por lo que dice en los versículos del 18 al 20. Porque lleno estoy de palabras, dice el versículo 18, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Es decir, los que comentan acerca de estos versículos ven a un hombre que como un sábelotodo, ¿verdad? Pero no es eso realmente. O sea, la participación que tiene este hombre Eliú es interesante, y son palabras que el Espíritu Santo le está dejando muy claras a él para un hombre que necesita escuchar las palabras, como es Job. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros como estudiosos de la Biblia, bueno, no es a fuerza, ¿verdad?, pero creo yo que como estudiosos haríamos bien si tratáramos a Eliú con más consideración. Recordemos cómo es que los hombres, Zofar, Bildad y el otro, que no me acuerdo su nombre, pero son 3 amigos, cómo están señalando a Job muy fuertemente y están haciendo juicios muy fuertes en contra del Señor. Entonces es importante, ¿verdad?, que uno como estudioso de la Biblia, como estudioso, pues deberíamos considerar a este hombre Eliú como un hombre importante para la vida de Job. Era un hombre joven, ya lo dijimos, era muy impulsivo, pero es importante que tratemos de considerar sus palabras, de entender sus palabras como un sincero intento por contribuir en algo para que el problema fuera resuelto. Entonces, parece muy apropiado, ¿verdad?, que se le dé a Eliú el beneficio de la duda y pensar que trató de ayudar a Job y a sus 3 amigos y no considerarlo
como un joven que quiso hacer lucir su entendimiento y su sabiduría, su conocimiento. No, él no intenta hacer esto. Es un hombre que tiene conocimiento, sí, sí. Pero a veces se señala a las personas que tienen el conocimiento porque lo demuestran y lo hablan como arrogantes, ¿verdad? No, y yo creo que atrás de eso está y pues la ignorancia de las personas que no estudian, que no tienen el conocimiento de el otro y que lo tachan como un arrogante, ¿verdad? Eso es lo que algunos han pensado, ¿verdad? Pero si miramos los textos que ya estamos leyendo, podríamos pensar que Eliú se está describiendo a él mismo como lleno de un nuevo vino a punto de fermentar y hacer explotar los odres. Así es como él mismo se describe, ¿verdad? Como un hombre con mucho temperamento. Dice él, a menos que hable, explotaré. Entonces concluye, ¿verdad?, su larga introducción asegurándoles a los 4 hombres, a Job y a sus 3 amigos, que no tienen ningún prejuicio en contra de ellos y que su intención es la de sugerir una solución justa para todos. Eso es lo que se está buscando, ¿verdad? Una solución para el problema que tiene Job. También Eliú asegura firmemente que no tiene ni el deseo ni la habilidad para lisonjear a nadie. Sus palabras concluyen en forma de juramento. Dice el versículo 22, porque no sé decir lisonjas, y si lo hiciera, pronto mi hacedor me consumiría. Esas palabras entonces nos recuerdan la declaración que poco antes había hecho Job cuando dijo Job en el capítulo 31, versículo 32, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Entonces, después de su larga introducción, Eliú se dirige directamente a Job. Al leer los primeros versículos del siguiente capítulo, del capítulo 33, se siente de inmediato que el tono del discurso de Eliú es más directo y más personal que el de los otros amigos de Job. Dice del versículo 1 al 7 del capítulo 33. Vamos a empezar con la segunda parte del primer discurso de Eliú. Dice la palabra en el capítulo 33, versículo 1 hasta el 7. Por tanto, Job, oye ahora mis razonamientos. Qué interesante, A veces leemos la palabra, qué bueno que la leemos, ¿verdad? Y a veces pasamos cositas muy sencillas que no le ponemos mucha atención. Bueno, a mí me pasa así. Versículo 2. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Esas son las primeras palabras que dice Eliú a Job. Y si notamos lo que estaba comentando, si notamos algo que yo no había notado, hasta el capítulo 33 empecé a notarlo con el estudio que estamos teniendo, y nos damos cuenta que por primera vez en este libro alguien se dirige a Job por su nombre. Los 3 amigos nunca se dirigieron a él por su nombre. Entonces, esto es quizá muy insignificante, pero esto habla acerca de la personalidad de cada uno de los 4 que están hablando con Job. Y no solamente nos habla de su personalidad, sino también de su mensaje, de su teología, de la forma en cómo ven el Evangelio. Hay personas que ven el Evangelio de una forma muy fuerte, ¿verdad? Y sí es fuerte, sí, pero dejan a un lado el amor de Dios. Y al contrario, hay unos que ven el Evangelio que es puro amor, y no ven el juicio de Dios que también es. Entonces, este hombre, Eliú, está haciendo algo interesante, ¿verdad? Porque si los otros 3 hombres no se interesaron en la persona de Job, ni siquiera se dirigían a él por su nombre. O sea, realmente yo puedo pensar, esto es un pensamiento personal, no lo leí en ninguna parte, pero yo puedo pensar que los 3 hombres, a los amigos de Job,
no les interesaba mucho la persona de Job. Lo que les interesaba era que los demás escucharan su elocuencia para hablar, su teología, su doctrina. Y Eliú es diferente. Eliú es más empático con Job. Eliú quiere ir a lo que siente Job y tratar de sentir lo que él siente. Por eso es que todos los comentarios acerca de Eliú, de que es un hombre altivo, arrogante, etcétera, no son ciertas. No, porque Eliú está hablando, sí, con un tono de un hombre que sabe, con palabras de un hombre letrado, con teología, con doctrina, estudioso, pues. Y sabe exactamente cómo es la vida de un hombre que está padeciendo los horribles, por lo que está pasando a Job. Y entonces Eliú trata de sentir los dolores que tiene, ¿verdad? Y esto es parte del Evangelio. Si miramos la vida de Jesús, Él nos cuenta, ¿verdad?, la parábola del buen samaritano. Todos la conocemos, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es parte, ¿verdad?, el interesarse por las situaciones de las personas. Eliú lo está haciendo. Eliú es un hombre interesado, definitivamente, en la vida de Job. Cuando los tres amigos hacen su análisis acerca de Job, de sus problemas, son muy objetivos, ¿verdad? Y son muy fríos. Por otro lado, ya lo dijimos, Eliú habla a Job de una manera personal y lo menciona por su nombre en muchas ocasiones, no solamente en este versículo, en muchas ocasiones lo menciona por su nombre. Perdón. Entonces, bueno, podemos imaginarlo, ¿verdad?, a Eliú mirando a los ojos a Job y diciéndole, ¿verdad?, lo que dice el versículo 1. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente cuando necesitamos consejería y alguien llega con el carácter, con el temperamento de los tres amigos de Job. A señalarnos, a enjuiciarnos, a sentarnos ahí en el banco de los acusados y hacer un juicio tremendo en contra nuestra. Y qué diferente, ¿verdad?, cuando viene uno muy distinto, como Eliú, con un corazón pastoral y abraza a aquella persona que lo necesita. Es muy interesante cómo es que el Señor habla a la iglesia, ¿verdad? No solamente a nosotros, ha hablado a través de todos los tiempos. Desde que Génesis se escribió, se conocía el libro de Job. Es decir, es un libro muy antiguo, muy antiguo, y ha servido a la iglesia a través de muchos siglos de ver esta parte importante, ¿verdad? Por eso es que los capítulos del 32 al 37, lo estamos diciendo, son el preámbulo para las palabras finales del Señor, que nos van a ocupar los últimos capítulos del libro de Job. Eliú está interesado entonces en la vida de Job, muy interesado. Las palabras nos dan, ¿verdad?, dan la impresión, como ya lo estamos diciendo, de una personalidad engreída e impulsiva. Pero no es una personalidad. Ese es el carácter de Eliú. Es un hombre que así es. Ese es el carácter, que habla y es educado, cortés, sigue las costumbres, pero habla, ¿verdad?, y sabe lo que habla. Pero eso no quiere decir que sea un egocéntrico, ¿no? Aquí le decían a un pastor, porque no quiso aceptar una solicitud en Facebook de una persona que le envió, de otro pastor. Un pastor le envía una solicitud a un pastor, y el pastor que la recibe que la lee, pero no la aceptó en el Facebook. Y entonces el pastor que la envía se enoja y le dice: eres un engreído, un grosero, un altivo, un fanfarrón. Ni lo conoce, pero ya hizo un juicio en contra de él, ¿no? Entonces, no por estas situaciones que pasa a las personas podemos decir que un hombre es altivo, que es un grosero, egoísta, vanidoso, etcétera, si no lo conocemos. Eso es lo que estaban haciendo estas personas, ¿verdad?, criticando a Job de una forma muy, muy mala. Y Eliú viene entonces a aterrizar la situación y pone a cada uno en su lugar, por así decirlo, ¿verdad?
Y eso es muy importante para nosotros. Y aún de esto, o sea, si es fuerte lo que hablan, sí, pero los discursos de este Liu fueron dados en una forma poética, no solo de Liu, de todos. La escritura de Job está hecha de una manera poética, a la forma de los hebreos, ¿verdad? La poesía hebrea no es igual que la poesía de Occidente. En la poesía de Occidente para nosotros es importante que las palabras rimen, pero para la poesía hebrea no es así, o para la poesía del cercano Medio Oriente no es así, es muy diferente. Para ellos parte de la poesía es la repetición de las palabras, de las ideas. Entonces es lo que estamos viendo. Ellos se puede sentir, ¿verdad?, esa repetición en cada uno de los primeros versículos que leemos en el capítulo 33. Entonces la repetición, como ya lo estamos diciendo, tiene el importante propósito de reforzar el mensaje del orador o del escritor. Sí, entonces cuando Jesús hablaba, ¿verdad?, de cierto les digo, ¿verdad?, en verdad les digo, o sea, haciendo como repeticiones, esas son formas de cómo también Pablo hablaba acerca de toda su doctrina, ¿verdad? Él parece que está repitiendo las cosas. Si leemos Romanos, bueno, pues ya entendimos, ¿no?, que el Señor es el que nos salva, nos elige, nos justifica, nos santifica, etcétera, y lo vuelve a repetir y a repetir y otra vez. Pero eso es importante, las repeticiones son parte de la cultura del cercano Medio Oriente, en donde ellos, a través de la repetición, enseñaban a la gente para que ellos pudieran analizar más las cosas, ¿verdad? Y a la vez ellos también repetirlas para entenderlas y que las demás personas también tuvieran el mismo entendimiento. Entonces ya dijimos que el capítulo 32, estamos repitiendo para que se nos quede más claro, el capítulo 32 presenta el primer discurso de Liu y el capítulo 33 lo concluye. Es importante, hermanos, porque es importante, no es un sermón, es un estudio, y es importante porque cuando leemos todo un libro y nos vamos de la mano con todos los hermanos que estamos para estudiarlo, aprendemos más. Y es bonito aprender, ¿no? Porque si alguien nos pregunta, vamos a contestar con cosas verdaderas, no con lo que nos imaginamos que son las cosas, como los amigos de Job. Entonces es importante, ¿verdad?, cuando nos damos cuenta y cuando hacemos o cuando podemos bosquejar en nuestra mente un libro o una carta de la Biblia, el que sea. Eso a mí se me hace muy interesante, ¿verdad? Cómo es que no están escritos los capítulos al ahí se va, no, sino que tienen una secuencia y es muy interesante. ¿Qué hablan los primeros capítulos de la carta a los romanos, por ejemplo? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la segunda doctrina? O sea, y es interesante. Entonces, cuando vamos con una persona y la gente nos quiere preguntar y quiere saber de la Biblia, es magnífico que le podamos dar una respuesta bíblica, puramente bíblica, no de filosofía, no de ciencia, no de astronomía, no, sino bíblica. ¿Qué nos puede decir una persona que no conoce la palabra y que quiere conocer de ella si le estamos explicando de una manera bíblica? ¿Qué nos puede decir? Gracias, gracias. Ustedes recuerdan cuando iba el etíope, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, iba en su carroza con sus siervos, iba ya para Etiopía tal vez, ¿no? Era un personaje importante en Etiopía, en África, y va leyendo una parte de Isaías. Antes no estaba todo la Biblia junta, ¿no?, sino por hojas, ¿no?, por pergaminos, no sé. Y va leyendo y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, ¿cómo voy a entender? No entiendo nada. Si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entender? Y Felipe le dice, yo te puedo explicar. Y se sube a la carroza y le empieza a explicar todo el evangelio. Qué interesante cómo es que este hombre, el etíope, se convierte al cristianismo, ¿verdad? Y se cree, de acuerdo a los estudiosos, que fue uno de los hombres que inició iglesias en África. Y entonces, ¿por qué fue esto? Por el poder del Señor, claro, es Dios quien obra, claro, el poder del Espíritu Santo, pero el Señor usa personas para que esas personas aprendan la Biblia, tengan tiempo de estudiar la Biblia y la puedan compartir con alguien, se la puedan explicar. Entonces eso es importante, ¿verdad? Trata a las personas, trata a los nuevos que llegan a la iglesia como a ti te hubiera gustado que te trataran. A mí, de verdad, me hubiera encantado que
que todos los hermanos de mayor tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué ya viejo, no era un niño, ya llegué viejo. Me hubiera gustado que todos estos hombres que estaban en el púlpito, que enseñaban, que me enseñaran bien la Biblia. Lamentablemente no fue así. No hablo mal de mis primeros hermanos, no, yo los amo en el Señor, les doy gracias a Dios que tuve el primer pastor pentecostal, me ayudó, etcétera. Me bauticé con ellos y estuve 2 años en la pentecostal, pero no me enseñaron como yo hubiera querido, honestamente. No me enseñaron la Biblia, me enseñaban otras cuestiones, ¿no? Lo que creían, sus sueños, lo que pensaban, no la Biblia. Y entonces esto es importante, ¿verdad? En la iglesia presbiteriana, y no es vanidad ni mucho menos, pero la presbiteriana está considerada en todo el mundo de las iglesias, de las denominaciones, la mejor denominación, no una de las mejores, la mejor denominación, porque la presbiteriana va siempre al estudio, es lo que lo caracteriza, el estudio. Y eso es lo que el seminario nos dice. Aquí vas a comer Biblia, desayunar Biblia, cenar Biblia y aparte los demás libros teológicos que tengamos. Tienes que leer, lee. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el profeta, ¿verdad? Así que es importante, volvemos al estudio ya para terminar, y miramos cómo es que Eliú, un hombre que aparentemente es arrogante, es vanidoso, habla sin temor, sin temor porque es un hombre que tiene conocimiento. Y habla sin temor a Job, él sabe quién es Job. Job es un hombre de reputación, aunque ya no tenga dinero, no tenga propiedades, pero es un hombre de reputación. No por sus propiedades, no por su dinero, no, ya lo estudiamos. Job es un hombre de reputación porque era un hombre que era transparente. Era un hombre que no ocultaba nada. Era un hombre sano. Nada ocultaba Job. Por eso el Señor le dice a Satanás, sí, tiéntalo, él es mi siervo. Él, quítale lo que quieras. Nada más no toques su alma, porque esa no te pertenece, es mía. Hazle lo que quieras. Y vaya que sí se lo hizo, ¿verdad? Y Job estuvo firmes. Sufrió tambaleos, sí, pero estuvo firmes él. Entonces todos los capítulos que ya vimos de Job son interesantes porque Job es un hombre que se interesa por su persona, porque su imagen, no solamente para presumir, que diga, ay, su nombre, mira, Job es bien santo. No, porque a Job le interesa que Dios lo vea. Y Job sabe que él va a responder bien ante el Señor. Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante del libro de Job, que a nosotros nos trae mucha enseñanza. Entonces, a pesar de que Job es esa persona con mucha reputación, Eliú se dirige a él como a otro cualquiera, como a un igual. ¿Y por qué lo hace? Porque Eliú sabe que Job no va a permitir que Eliú lisonjee al mismo Job. No. Porque ya lo vimos anteriormente. Job no permitía que nadie, que la gente, sus trabajadores, le rindieran homenaje, que le aplaudieran. No, Job no hacía eso. Job estaba al nivel de cualquier persona. Él podía platicar con sus trabajadores, con los obreros, etcétera, con los campesinos, al mismo nivel, y también se ponía al nivel de hombres importantes como Sofar, como Bildad, como Eliú, y como hombres de reputación, de conocimiento. Eso es humildad. Eso es humildad. Humildad no es que uno ande así con guarachitos y roto de su pantaloncito. No, eso es pobreza. Humildad es el reconocimiento de qué y quiénes somos en realidad, seguido de un esfuerzo sincero, perseverante, de lo que podríamos llegar a ser, de acuerdo a la voluntad de Dios. Job sabía esto. Job sabía quién era, qué era, a quién le servía, y siempre se esforzaba por ser mejor. Definitivamente, ¿verdad? Bueno, entonces, Eliú él está afirmando su sinceridad, haciendo una notable declaración. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué interesante, ¿verdad? Cómo es que Eliú sabe reconocer, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y aquí podemos inferir Génesis 1,
versículo del 1 al 3, y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, del versículo al 3. ¿Qué dicen esos? En el principio, Dios dio la vida a través del Espíritu Santo. Todo estaba oscuro, vino el Espíritu Santo, y la palabra que se usa ahí en Génesis, ¿verdad? Es el sinónimo que se da a las gallinas cuando aletean y van a empollar sus huevos. Así estaba la tierra. En el principio el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es humildad. Eso es humildad por parte de Eliú, y reconoce al Omnipotente como eso, como un todopoderoso. Así que la Biblia, hermanos, se estudia a sí misma. Claro que sí, estamos viendo textos que la Biblia, no necesitamos ir con Juan Calvino, con Karl Barth. Bueno, con Karl Barth no vayan, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Pero con Hodge, con muchos autores, ¿no? No necesitamos. O sea, es importante ir, sí, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Nos enriquece más, pero si vamos a la Escritura y la leemos bien y comparamos libros con otros, nos va a costar mucho, sí, pero nos va a enriquecer también mucho. Así que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ya estamos terminando. Dice en el versículo 6, dice, heme aquí a mí en presencia de Dios, lo mismo que tú. Del barro fui yo también formado. Le está haciendo esas palabras Eliú a Job porque son los mismos, o sea, son iguales, pues. La última expresión que da Eliú, que dice, del barro fui formado, sugiere que se tomó una pizca de arcilla, ¿verdad? Así como el escultor toma un poco de arcilla para darle forma a su obra, como Adán fue formado del polvo o de la arcilla, así todos sus descendientes comparten esas características que los une y les muestra su total dependencia de Dios, su Creador. Así que Eliú entonces aclaró delante de Job que él también era un simple mortal, para que Job no se sintiera tan intimidado por sus palabras. Esas palabras, como pronto veremos, más bien eran palabras agudas y severas, fuertes. Y ya lo estamos diciendo, ¿verdad? ¿El Evangelio es fuerte? Sí, pero también el Evangelio es de amor. Y Eliú está usando estas dos naturalezas de Dios. La ira que tiene Dios, su ira santa, y su amor indescriptible que tiene para su iglesia, para el ser humano. Y Eliú junta estas dos características de Dios, estos atributos del Señor, y se los muestra a Job. Así que las palabras que vamos a estudiar más adelante, hasta el capítulo 37, recuerde usted, hermano, aquí puede hacer un bosquejo, ya lo dijimos, capítulo 32 al 37, 4 discursos de Eliú, los últimos discursos, y los últimos capítulos, palabras del Señor hacia Job y hacia sus amigos, dando un veredicto final. Entonces las palabras de Eliú, los discursos de Eliú, son la introducción, el preámbulo para las palabras del Señor. Vamos a estudiarlas, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y pedirle a Dios, a nuestro Padre, que sea Él siempre el que nos siga convenciendo, ¿verdad?, de que, como dice Eliú, somos simples mortales, con pecados, con defectos, pero también con santidad de parte nuestra. El Señor, Génesis 1, capítulo 27, formó al hombre, ¿verdad?, a su imagen y su semejanza. Así que tenemos la semejanza del Señor, la imagen del Señor, que a veces se nubla, ¿verdad?, por nuestro carácter, por nuestro pecado. Sí, es verdad, pero está la Escritura para que nos convenza, ¿verdad?, de que Dios quiere otras cosas para nosotros. Vamos a orar, hermanos, para terminar este estudio. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos sigas ayudando en la lectura de tu palabra, Señor, en la comprensión de ella, y que nos permitas ir, Padre, a la Escritura, y cuando no podamos, cuando no entendamos tu palabra, que siempre tu Espíritu Santo nos pueda bendecir, Señor, no como por arte de magia, Señor, sino que nos impulse cada día a aprender más y más y a esforzarnos en leer, Señor, tu Escritura. Te damos gracias porque la tenemos en nuestras manos, en nuestras casas, Señor, y el poder de tu palabra y de tu Espíritu está en nuestras vidas, Señor, y eso es lo que nos da el nuevo nacimiento. Oramos para que tu iglesia siempre sea bendecida por tu palabra, para que tú siempre uses a hermanas, hermanos en los púlpitos, en las calles, Señor, en cualquier lugar, que tu evangelio siga predicándose siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios,
y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.